Una tarde, después de que Nazmul terminara sus clases, Tarikul le explicó su extraño plan. Le pidió si estaría dispuesto a dejar embarazada a Uzma. Nazmul se quedó totalmente sorprendido. Nunca había pensado en algo así, pero Tarikul le suplicó, diciéndole que Uzma ya estaba de acuerdo y que solo tenían que seguir adelante. Lo único que pedían era que todo quedara en secreto, especialmente para Afsana. Lo último que querían era que ella se enterara y armara un gran lío. A Nazmul no le gustaba nada la idea, pero tras un rato de convencerlo, los tres acordaron mantenerlo entre ellos. Hola, bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy les traemos una historia real y espeluznante que los dejará sin palabras. Esta vez, nuestra historia llega desde la ciudad de Bogra, en la región de Rajshahi, al norte de Bangladesh. En su momento, había una familia que causaba sensación en todo el vecindario. Eran ricos, respetados, y parecían tenerlo todo. Pero todo dio un giro oscuro cuando la comunidad descubrió un comportamiento increíblemente extraño y perturbador. Un cuñado, involucrado con la esposa de su propio hermano biológico. ¿Qué ocurrió en este caso tan impactante? Vamos a adentrarnos en los detalles y analizarlo. Antes de que nos sumerjamos de lleno en la historia, no olvides darle me gusta, comentar, suscribirte y compartir esto con tus amigos. Ahora sí, comencemos. Así es como comienza todo. Un hombre llamado Tarikul nació en 1990 en la ciudad de Bogra, al norte de Bangladesh, en la región de Rajshahi. Si no estás muy familiarizado con la zona, Bogra es una ciudad pequeña pero llena de vida, con fuertes raíces agrícolas. La economía de la región depende mayormente de la agricultura. Arroz, trigo, maíz y verduras son los cultivos principales. Además, la industria de procesamiento de alimentos, los textiles y las artesanías también juegan un papel importante en la economía local. Lamentablemente, los padres de Tarikul ya no están con él. Él vive en la casa que dejaron junto a sus dos hermanos menores. No es una casa muy grande, pero han tenido suerte. Su padre dejó una buena cantidad de tierras de cultivo, que ahora administran con la ayuda de algunos jornaleros. El hermano mayor de Tarikul, Nazmul, sigue estudiando administración de empresas. Es un chico amable y responsable que tiene una gran admiración por Tarikul, especialmente porque, después de la muerte de su padre, él asumió el rol de cabeza de familia. Luego está Afsana, la hermana menor de Tarikul. Ella todavía está en el instituto en la ciudad, pero es una chica muy trabajadora. No solo va a la escuela, sino que también se encarga de las tareas del hogar, cocinando para sus hermanos y manteniendo la casa en orden. Tarikul es un hombre sencillo, responsable, trabajador y siempre comprometido a cuidar de sus hermanos. En cuanto a sus estudios, Tarikul no se toma nada a la ligera. Durante su tiempo en la universidad, conoció a una mujer increíble llamada Uzma. La conexión fue instantánea y, tras graduarse juntos, todo parecía encajar perfectamente. No pasó mucho tiempo hasta que comenzaron a salir. Tarikul, como cualquier chico normal, tiene sus propios desafíos. Cuando era adolescente, sufrió un grave accidente que requirió semanas de tratamiento. Las secuelas de esa lesión lo acompañaron, especialmente en lo que respecta a su fertilidad. Los médicos le dijeron que no era imposible que pudiera ser padre, pero tendría que someterse a un tratamiento de recuperación y seguir ciertas restricciones en su dieta. A pesar de esta situación, Tarikul no dudó en ser honesto con Uzma acerca de su condición. Sorprendentemente, ella no parecía darle demasiada importancia. Se casaron en diciembre de 2019, ambos con 29 años, y su futuro juntos parecía prometedor. Tras la boda, Uzma se mudó a la casa de Tarikul, donde vivían sus dos hermanas menores. Pero Tarikul no era de los que se quedaban quietos esperando que el negocio de la finca de su padre lo resolviera todo. Él quería hacer algo más, así que decidió emprender un negocio de artesanías con la esperanza de empoderar a la comunidad local. Su taller no quedaba muy lejos de casa, a unos 10 kilómetros. Además, Tarikul quería que Uzma estuviera más presente en casa, especialmente cuando él tenía que viajar. Por eso, ella decidió dejar su trabajo como representante de servicio al cliente en un concesionario de automóviles para quedarse en casa y ayudar. Pero, esta decisión, aunque parecía práctica, acabaría desatando una serie de tensiones entre Uzma y Afsana, la hermana menor de Tarikul. Según cuentan los vecinos, las cosas comenzaron a ponerse tensas pocas semanas después de la boda.
Las discusiones entre Uzma y Afsana no tardaron en empezar, con voces elevadas y hasta insultos. Afsana, por su parte, desarrolló rápidamente un profundo desprecio por Uzma. La acusaba de ser una cazafortunas, diciendo que solo estaba con Tarikul por su dinero y que trataba de tomar control de la herencia de sus padres fallecidos. Incluso llegó a decir que Uzma se casó con Tarikul sabiendo que él no podía tener hijos, lo que golpeó fuerte el orgullo de Tarikul. Pero no solo era el dinero lo que causaba conflicto. Afsana también criticaba las habilidades de Uzma en el hogar. La llamaba perezosa, le decía que no sabía lavar la ropa bien y que siempre dejaba la casa descuidada. Uzma, por su parte, pensaba que Afsana era algo obsesionada con la limpieza. Cada vez que ella terminaba de barrer, Afsana la seguía, deshacía su trabajo y se quejaba de que no estaba bien hecho. Al principio, Uzma intentaba ignorarlo y se lo contaba a Tarikul, pero con el tiempo empezó a defenderse. La tensión solo iba en aumento, y Tarikul se encontraba atrapado entre las dos, sin saber a quién apoyar. Las cosas se desbordaron cuando Uzma no pudo más y decidió irse a la casa de sus padres. Tarikul la siguió, pidiéndole paciencia y que tratara de tolerar a Afsana, especialmente porque aún era joven y tenía algunas actitudes infantiles. En un momento, Uzma incluso sugirió mudarse y vivir separados de Afsana, pero Tarikul no creyó que esa fuera la mejor solución. Le explicó que su padre siempre había resaltado la importancia de cuidar a sus hermanos menores, y que era su responsabilidad hacerlo, al menos por ahora. A pesar de los esfuerzos de mediación de Tarikul, la situación no mejoró. Las discusiones entre Uzma y Afsana se volvían cada vez más insoportables. Afsana solía chismear con los vecinos, llamando a Uzma desagradecida e insoportable, mientras Uzma se desahogaba con sus amigas, diciendo que Afsana era una alborotadora, siempre buscando razones para crear drama. La situación se descontroló rápidamente, y las dos mujeres se llenaban de resentimiento mutuo. 4 meses después de la boda, Uzma y Tarikul seguían sin quedar embarazados. Durante un chequeo rutinario para un programa de fertilidad, el médico les dio una noticia difícil. Les dijo que sería complicado para Uzma quedar embarazada, especialmente porque Tarikul no había tenido avances en su tratamiento de fertilidad. Ya habían visitado a varios médicos y probado distintas terapias, pero nada parecía funcionar. Fue entonces cuando a Tarikul se le ocurrió una idea extraña, una que cambiaría todo. En un intento por resolver el problema, Tarikul hizo una sugerencia impactante. Le pidió a su hermano menor, Nazmul, que se acostara con Uzma para que ella pudiera quedar embarazada. Naturalmente, Uzma se sorprendió mucho y no sabía cómo reaccionar. Los días siguientes estuvieron llenos de discusiones sobre la propuesta. Al final, tras mucha reflexión y con la aprobación renuente de Uzma, Tarikul decidió hablar con Nazmul. Una tarde, después de que Nazmul terminara sus clases, Tarikul le explicó su extraño plan. Le pidió si estaría dispuesto a dejar embarazada a Uzma. Nazmul se quedó totalmente sorprendido, nunca había pensado en algo así, pero Tarikul le suplicó, diciéndole que Uzma ya estaba de acuerdo y que solo tenían que seguir adelante. Lo único que pedían era que todo quedara en secreto, especialmente para Afsana. Lo último que querían era que ella se enterara y armara un gran lío. A Nazmul no le gustaba nada la idea, pero tras un rato de convencerlo, los tres acordaron mantenerlo entre ellos. Avancemos hasta abril de 2019. Una tarde, Afsana regresaba del mercado y vio a Uzma salir de la habitación de Nazmul. Sin pensarlo mucho, la confrontó. ¿Qué hacías en la habitación de mi hermano? Uzma, rápida como siempre, respondió. Solo le estaba llevando la leche que me pidió. Nazmul estaba en su habitación en ese momento, sentado en la cama, y aunque Afsana sospechaba algo raro, prefirió no darle demasiadas vueltas y trató de dejarlo pasar. Pero esas pequeñas situaciones empezaron a acumularse. Por ejemplo, una noche, Afsana vio a Tarikul viendo televisión en el salón hasta tarde, mientras Nazmul salía de su habitación acompañado de Uzma. Cuando Afsana intentó confrontarlo, Tarikul intervino rápidamente, impidiéndole decir nada y diciéndole a Nazmul que volviera a su habitación. Afsana no podía evitar empezar a hacer conexiones. Esas situaciones extrañas empezaban a afectarla, y las sospechas en su mente no hacían más que crecer. Un día, Afsana decidió contarle a su vecina lo que sospechaba. Le habló sobre cómo veía a Uzma constantemente en la habitación de Nazmul o saliendo de allí. Lo que más la confundía era que, en muchos de esos momentos, Tarikul también estaba cerca. Afsana no entendía cómo su marido no se daba cuenta de nada raro,
o como no parecía importarle. Pero la vecina desestimó sus preocupaciones, sugiriendo que tal vez estaba viendo las cosas mal o que necesitaba gafas. Ese comentario hizo que Afsana dudara un poco de sí misma, pero en el fondo sentía que algo no estaba bien. En agosto de 2019, Tarikul y Uzma anunciaron que estaban esperando un bebé. Uzma estaba embarazada de 3 meses. La noticia alegró a todos, incluida Afsana, que no pudo evitar pensar: vaya, parece que mi hermano sí tiene algo de fertilidad después de todo. Pero aún tenía sus dudas, así que decidió visitar al médico de confianza de Tarikul para preguntarle sobre su fertilidad. El médico confirmó que el estado de Tarikul no había cambiado, pero que si Uzma realmente estaba embarazada, sería un milagro. El médico le dijo a Afsana que nada es imposible cuando se trata de la voluntad del Creador. Sin embargo, esa respuesta solo reafirmó las sospechas de Afsana de que algo no estaba bien. Estaba cada vez más convencida de que había una relación secreta entre Uzma y Nazmul. Sus sospechas parecían estar tomando forma. Así que, finalmente, se enfrentó a Tarikul y, sin rodeos, le dijo que creía que su esposa tenía una aventura con Nazmul y que el bebé que Uzma esperaba en realidad era de Nazmul. Tarikul rápidamente desestimó lo que decía, diciendo que estaba exagerando. Nazmul también lo negó, asegurando que Afsana solo se estaba imaginando cosas. Sin pruebas claras, Afsana no tuvo más opción que echarse atrás, pero no podía quitarse la sensación de que algo andaba mal. A medida que pasaban los días, Afsana a veces se enfrentaba a Uzma en silencio, acusándola de estar involucrada con Nazmul. Pero cada vez, Uzma lo negaba rotundamente, y Nazmul permanecía callado, encerrado en su habitación. Afsana, desesperada por respuestas, comenzó a merodear por la casa por la noche, con el teléfono en la mano, tratando de atraparlos en el acto. Estaba decidida a obtener fotos o grabaciones que demostraran sus sospechas. Pero, por más que lo intentó, nunca logró conseguir nada. El embarazo de Uzma parecía haberlo detenido todo, y la vida en la casa volvió a la normalidad, o al menos a lo más normal que podía ser. Sin embargo, Afsana no se dio por vencida en su búsqueda. Empezó a notar que Tarikul y Nazmul parecían tener conversaciones susurradas a puerta cerrada. Un día, decidió fisgonear en el teléfono de su hermano y encontró un mensaje antiguo del número de Tarikul. El mensaje era raro, parecía una especie de código, y Afsana comenzó a sospechar que en realidad era de Nazmul, pero enviado desde el teléfono de su hermano. Afsana estaba hecha un lío. Amaba mucho a su hermano y no podía soportar la idea de que le estuvieran traicionando, pero al mismo tiempo quería descubrir la verdad. El problema era que no tenía pruebas suficientes para convencer a Tarikul, y cada vez las cosas se ponían más complicadas. A mediados de septiembre de 2019, Nazmul sufrió un grave accidente de moto cuando regresaba del campus. Lo llevaron de urgencia al hospital, lo que dejó a Afsana angustiada, visitándolo casi a diario. Un domingo por la tarde, a finales de septiembre, Uzma estaba sola en casa, embarazada de 5 meses, mientras Tarikul estaba fuera atendiendo su negocio. Afsana, que acababa de regresar del hospital, llegó a casa alrededor de las 2 de la tarde. Trató de ser una cuñada comprensiva, y Uzma, preocupada, le preguntó por cómo estaba Nazmul. Pero en lugar de una respuesta cálida, Afsana explotó. Le dijo a Uzma que no tenía derecho a preguntar, que no debía entrometerse, y que su preocupación no era bienvenida. Las palabras de Afsana fueron duras y llenas de ira. La tensión subió cuando Afsana empezó a tirar platos sucios por la cocina, lanzando acusaciones que resonaban en toda la casa. El ruido era tan fuerte que los vecinos comenzaron a notarlo. Preocupados, llamaron a la puerta de la familia, pero nadie respondió. Al ver que no obtenían respuesta, llamaron al jefe de barrio para pedir ayuda, pero tampoco hubo respuesta desde dentro. Desesperados, intentaron contactar a Tarikul, pero él no respondió. Finalmente, llamaron a Nazmul en el hospital, quien, al enterarse de la situación, se puso en contacto con su hermano. Le explicó que los vecinos le habían contado que algo grave estaba pasando en la casa y le pidió que fuera de inmediato. Tarikul llegó a casa alrededor de las 5 de la tarde. Al golpear la puerta, todo estaba en silencio. El caos previo había dado paso a una inquietante quietud. Con el presentimiento de que algo estaba mal, Tarikul corrió hacia la parte trasera de la casa, donde la ventana no tenía barrotes, y la abrió a la fuerza para entrar. Lo que vio lo dejó helado. Afsana yacía en el suelo, inmóvil. Con pánico,
Tarikul se acercó a ella y rápidamente se dio cuenta de que no respiraba. Desesperado, buscó a Uzma y la encontró temblando, acurrucada en el armario. Sin perder tiempo, llamó a las autoridades. Mientras esperaban, Uzma, aún temblando, comenzó a contar lo sucedido. Con lágrimas en los ojos, Uzma le dijo a Tarikul que un grupo de hombres grandes había irrumpido en la casa. Según ella, Afsana había intentado defenderse, lo que solo había enfurecido más a los agresores, llevándolos a atacarla. Al escuchar esto, Tarikul gritó, devastado, y rompió a llorar por el horror de la situación. Pero antes de que llegara la policía, Uzma le confesó a Tarikul la verdad. Llorando, se disculpó y le dijo que lamentaba profundamente todo lo ocurrido. Tarikul, completamente abrumado por la conmoción, apenas podía creer lo que estaba escuchando. Momentos después, la policía llegó y la pesadilla comenzó a volverse aún más real. Fue un golpe devastador para Tarikul y su hermano menor, Nazmul. En su momento, habían esperado que Uzma pudiera ayudar a cuidar y guiar a Afsana, la hermana pequeña de Tarikul, pero en vez de eso, todo se derrumbó. Aunque sabían que Uzma no era completamente responsable de lo que había sucedido, no podían ignorar que Afsana nunca había aceptado a Uzma, desde el principio. Incluso durante el noviazgo, las cosas entre ellas ya eran tensas, y las reuniones familiares solían terminar en discusiones. Tarikul, ingenuo, pensó que el matrimonio podría suavizar las cosas, pero, en lugar de mejorar, todo empeoró. Las peleas se volvieron más frecuentes y hasta llegaron a ser físicas en ocasiones. Los vecinos recordaban cómo, después de que Afsana regresaba del colegio, lanzaba calcetines húmedos y malolientes a Uzma, aparentemente sin razón alguna. Cuando los investigadores interrogaron a Uzma sobre el trágico día, ella les relató su versión de los hechos. Contó que Afsana regresó del hospital con un humor aún más explosivo y comenzó a lanzar platos y sartenes sucios, golpeando a Uzma en la cara. Luego, le tiró un galón de agua y, en un momento de furia, agarró una barra de hierro de la cocina y atacó a Uzma, golpeándola en la cabeza y en el vientre de embarazo. Uzma, sintiéndose atrapada y tratando de proteger a su bebé, reaccionó de inmediato. En medio del caos, logró arrebatarle la barra de hierro a Afsana y, cegada por la rabia, comenzó a golpearla sin control, hasta que Afsana cayó al suelo sin vida. Tarikul y Nazmul, al ser interrogados, compartieron con los investigadores la difícil dinámica de su familia, incluida la relación tensa entre Uzma y Afsana, así como el acuerdo extraño que involucraba a Nazmul y Uzma. Las revelaciones impactaron a la comunidad, y los vecinos no tardaron en criticar abiertamente a los hermanos. El deseo extremo de Tarikul de ser padre había desencadenado una serie de eventos que terminaron en tragedia. Como resultado, no se presentaron cargos contra Tarikul ni contra Nazmul, pero Uzma sí enfrentó consecuencias legales. A pesar de lamentar profundamente lo sucedido y pedir perdón por sus acciones, fue encarcelada. Dado que estaba embarazada en ese momento, su juicio se pospuso hasta que diera a luz a su bebé, a finales de febrero de 2020. Las autoridades se encargaron de asistirla durante el parto y se aseguraron del bienestar del bebé. Tarikul obtuvo la custodia del niño, mientras que Uzma fue trasladada a una prisión especial, donde pudo seguir amamantando a su bebé. Finalmente, el tribunal de la ciudad de Bogra condenó a Uzma a una pena de hasta 15 años de prisión por la agresión que causó la muerte de Afsana. Mientras tanto, Tarikul y Nazmul intentaban retomar sus vidas en casa, enfrentando las consecuencias de sus decisiones y el peso de la tragedia. ¿Qué lecciones podemos aprender de esta historia?